sus hijos van a reunirse, a adorarle, a cantarle, a agradecerle, a presentar sus ofrendas. Ahí ustedes acomódenle ahí está rico, pero si tiene feedback o algo, ustedes arréglenlo ahí, ¿verdad? Disculpen que seamos tan latosos, pero esto es un asunto me imagino que apenas están conociendo la acústica del templo, ¿verdad? Y varía, el sonido varía, y es un eterno problema el sonido en todas las iglesias, porque el sonido varía de acuerdo a qué tanta gente llega, quiénes se sientan enfrente, atrás, porque en veces el sonido corre, y si aparece una persona bajita como yo, chaparrita, el sonido pasa por arriba, y si en ese lugar está una persona más alta, el sonido pega y ahí se queda. Entonces, el sonido tiende a rebotar. Incluso tiene que ver la ropa que usamos, la estatura que tenemos, dónde nos sentamos. Es asombroso eso, ¿no? Pero así es el sonido. Entonces ahorita apenas se están acomodando a la acústica del templo y le van a batallar un poco, pero al final se acomodan las cosas, ¿verdad? Dios es maravillosamente bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Qué bueno, qué bueno. Tiene un poquitito como feedback, pero ahí arreglen ustedes, hermanos, ¿eh? Ustedes son los ingenieros. Yo quiero ser honesto con usted en esta mañana. Dios, hermano, ha preparado este lugar. Estábamos platicando ayer con los hermanos, hacía un vuelo de pájaro. Aquí le caben más o menos bien apretaditos, le caben quizá unas 350, 400 personas. Ya si le meten hasta allá y hasta allá y hasta acá y por acá, pues ya le caben 500, ¿verdad? Lo cual es precioso porque tiene para dónde extenderse, para adelante, para atrás, para donde sea, porque el terreno es bastante amplio. Así que es un buen comienzo en cuanto al tamaño para lo que Dios quiere hacer en este lugar. Ya dijimos anoche que los ojos de Dios están puestos en este lugar, están puestos en esta ciudad, y de alguna manera ya ha comenzado el proceso como Dios lo hace a su paso, poco a poquito. Hay iglesias que crecen un poco más pronto que otras. Usted va al Distrito Federal. Cuando yo fui al Distrito Federal hace aproximadamente unos 30 años, que fue mi primera vez, me recuerdo que el DF, Chilangolandia, tenía aproximadamente 30 millones de habitantes. 30 millones, estoy hablando de hace 30 años. Imagínense ahora cuántos, hermanos, no tiene. Es asombroso ir a México. Yo siempre dije que si algún día el Señor me movía de San Diego, yo quería irme a Birmingham o al Distrito Federal, porque es que, hermano, hay tantas cosas que comer allá, una variedad de comidas. Para comida, hermano, México número 1, hermano. Perú es el número 2, hermano. Perú tiene unos platillos pero riquísimos, hermano. Tener una iglesia de 20,000 miembros en México es como tener una iglesia de 200 en Estados Unidos. Porque allá todos son latinos, pues, ¿verdad? En Estados Unidos hay de todas las razas, de todos los idiomas, hermano. Es un poquitito más complicado, más que aquí, pues mucha gente se materializa, ¿verdad? Tocó una vez pastorear una iglesia no pastorearla, perdón, en una cierta área de Washington. En esa ciudad, hermano, era una ciudad de 200 habitantes. Bonita, pintoresca la ciudad. 200 habitantes, y de los 200 habitantes solamente habían 30 latinos.
30 latinos. Entonces, yo le dije al pastor, bueno, pues, además las otras ciudades estaban retiradas 40, 50 minutos. Entonces le dije, aquí humanamente es imposible que la iglesia pase de 30 miembros, porque solamente vivían 30 latinos ahí. Dios, claro, puede hacer que llegue más gente, ¿no? Pero me recuerdo que alguien le dijo que él no era pastor porque nomás tenía 20 y habían 20. Yo le dije, pues te faltan 10, ¿verdad? Y ya, se acabaron los latinos, ¿no? Llegó alguien, le dijo, no, tú no eres pastor, le dijo, porque pues yo tengo 5,000, le dijo, ¿verdad? Entonces le dije yo, no, eso no es cierto, porque uno es pastor por llamamiento, no por cantidad. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Aquí pues ahorita está llegando mucha gente a todas las ciudades, muchos latinos. Y claro, Dios que tiene propósito, porque muchos de nosotros nos venimos a convertir aquí, allá en donde estábamos en nuestro país, pues no queríamos nada con Cristo, ¿no? Llegamos aquí, nos convertimos, Dios nos alcanzó acá. Pero hay iglesias que Dios tiene muy metidas allá, hermano, en el fondo de las ciudades, allá que ni se conocen, ¿verdad? Ya le dije que a mí me daba risa poder ver, que me dijeran que Clayo tenía un semáforo, no lo creía, y no soy incrédulo. Pues sí me asombró, pues que en realidad tuviera solamente un teléfono, un semáforo. Pero una de las cosas que yo puedo entender, hermano, de acá de Clayo, es que aunque no es una ciudad un poco más avanzada como Troy, está así metida, pero Dios puede, hermano, traer gente, y no solamente puede, sino que estoy seguro que va a traer gente de otros pueblos, no solamente de Clayo. A mí me dijo, nosotros allá en Carolina estamos bien escondidos, hermano, bien escondidos. Y sin embargo, una vez el Señor me habló temprano, en la mañana, platicando con él, y me dijo, tus hijos vendrán de lejos. Tus hijos vendrán de lejos. Gracias. Entonces yo puedo entender que Dios me va a llevar gente de otras ciudades, 1 hora de distancia, quizás 2 horas de distancia, no sé, pero yo le creo a Dios. Tus hijos vendrán de lejos. Entonces quiere decir que los que se van a congregar ahí, pues no son vecinos, porque la mayoría son americanos. Pues van a llegar de algún lugar, ¿no? Y yo le creo a Dios. Entonces, meditando un poquitito, Dios no provee, porque fue Dios quien proveyó todo esto, muy independientemente de cómo se haya hecho todo, porque sé que el pastor, pues Dios lo ha bendecido con un buen trabajo, un buen negocio, también los hermanos que aportan. Dios es el que usó a todos los que aportaron, e incluso el pastor estoy seguro que metió bastante de lo suyo, hermano, que al final de cuentas nada es nuestro, todo es de Dios. Pero Dios no hizo este lugar así tan bonito, tan pintoresco, tan agradable, solamente para que esté vacío. Dios, hermano, si hace algo, si creó planetas, es para llenarlos. Si usted me pregunta si Dios tiene seres en otros planetas, definitivamente los hay. La Escritura dice, alábenle sol y luna. No está hablando de en sí, hermano, de los astros, sino está hablando de seres que viven en el sol. Hay creaciones que viven en el sol, pero son creaciones, hermano, que son directamente creaciones creadas, valga la redundancia de palabra, para que vivan en el sol, a esas temperaturas. Como los osos polares, tan a gusto que se meten al agua congelada, salen y se recuestan a dormir en el hielo, imagínense, porque fueron creados para vivir esas temperaturas. Entonces, el decir que Dios tiene seres, hermano, en todos los universos, mundos, planetas, para nosotros es sencillo entenderlo, porque sabemos que somos las primicias de sus criaturas, que el hombre es la creación más baja, y que definitivamente Dios tiene
seres muy superiores en muchas cosas, en otros lugares, pero nos concedió a nosotros el honor y el privilegio de ser las primicias de sus criaturas. Pero si Dios se le ocurre crear un mundo, un universo, no lo creó para que esté vacío, lo creó para llenarlo. Entonces, si Dios permitió que este edificio se levante, lo hizo para llenarlo de su presencia y llenarlo de pueblo. Así que, hermanos, Pedrito, tú no te preocupes, tú sigue haciendo tu tarea y deja que Dios traiga a quienes va a traer, use a quienes va a usar, pero que este lugar se tiene que llenar de su gloria, porque Dios no proveyó a todos los que proveyeron para que se levantara esto solamente para que estuviera ahí. No, si Dios permitió que se levantara y proveyó para que se levantara, es porque Dios tiene propósitos. Diga conmigo, lógica. Como dicen en inglés, ¿verdad? Es common sense. Mi inglés no es bueno, así que no se vaya a reír. Common sense. O sea, no necesitamos 8 dedos de frente para saber que si Dios proveyó y que si se levantó es porque Dios tiene propósitos. Y propósitos grandes. Entonces nosotros tenemos, hermano, que entender que es una bendición que Dios provea, Dios acomode todo de manera que su propósito, como decíamos anoche, siga porque Él fue quien lo decidió. Tenemos el honor de estar enrolados en su propósito y esa es una bendición. Lo que le decía, yo quiero ser honesto con usted porque yo quiero siempre trato de dejarle la palabra que el Señor pone en mi corazón, habla mi vida siempre. Y yo quiero hablarle un poquitito en esta mañana del libro de Lucas capítulo 3. Es una palabra bastante fuerte porque habla de Juan el Bautista. Dice, Lucas 3:1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían a él para que las bautizara. Mire el mensaje de Juan, qué fuerte. Camada de víbora, decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este lugar de nuevo, Señor, por la familia pastoral, te damos gracias, Señor amado, por cada uno que aquí se congrega. Dios bueno, gracias porque creemos que tú tienes propósitos grandes y preciosos para gloria de tu nombre a través de los que se reúnen en este lugar. Amén, Señor, y amén. Este pasaje, hermano, es bastante fuerte. Pero fíjese que me llamó mucho la atención, gracias por el cafecito. Me llamó mucho la atención porque yo he creído con todo mi corazón que estamos en los últimos tiempos. Creemos, hermano, que están por suceder cosas fuertes y aunque ahorita se está preparando ya todo para la toma de poder del nuevo gobierno, creemos que es un hombre en las manos de Dios para cumplir propósitos de Dios. Tendríamos que entrar en detalle de muchas cosas que tienen que ver con Israel y que tienen que ver con la iglesia. Pero su mentalidad es todo lo contrario a la mentalidad del gobierno saliente. Era un gobierno totalmente corrupto, desprendido totalmente de Dios, mientras que él tiene una mentalidad más apegada a los principios divinos.
De alguna manera Dios lo escogió, Dios lo guardó, lo protegió para poder hacer que el tiempo de Dios vaya caminando y claro, cumplir propósito de Dios también. Porque recordemos que fue él el quien proclamó Jerusalén como capital de Israel. Y eso alborotó más todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Pero viendo un poquitito todo lo que hemos venido viendo y lo que continúa y continuará, yo creo con todo mi corazón que estamos en tiempos finales, definitivamente, y que vamos a ver el cumplimiento de muchos propósitos de Dios, vamos a ver el cumplimiento de mucha profecía. Pero cuando nosotros hablamos de tiempos finales, nosotros tenemos que considerar un poco la Escritura y darnos cuenta qué es lo que sucede en los tiempos finales. Por ejemplo, si la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. En los días de Noé sucedieron tantas cosas que vemos que están sucediendo ahora. El aumento del homosexualismo, casándose y dándose en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, comiendo y bebiendo, sabemos, comiendo carne humana, bebiendo sangre humana, lo cual ya hermano, es un secreto a voces. Como en los días de Sodoma, igual, hermano, una materialización total, incluso hasta en los ministerios, porque muchos de los pastores de Lot lo que querían era la bendición material terrena y se fueron haciendo sus tiendas hacia Sodoma. Por eso apareció el mensaje de la prosperidad, de la falsa prosperidad, etcétera, no. Si nosotros vemos esta historia, Juan apareció antes que el Señor apareciera, antes de la venida del Señor. Y el Señor lo constituyó como el que iba a preparar el camino del Señor. Entonces eso es lo que me llamó la atención meditando esta mañana, pensando una palabra para nosotros. Dios, hermano, escoge a Juan. Fíjense que es tan asombroso. Su escuela, su preparación duró 30 años y su ministerio duró 6 meses. 6 meses duró su ministerio. Hermano, un ministerio glorioso, glorioso. Dios tuvo que permitir que le cortaran la cabeza porque primeramente dijo, la voz del que clama en el desierto y hace derecha sus sendas. Y cuando aparece el Cordero, le dijo, Él es el Cordero del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, de pronto lo meten a la cárcel por decirle verdades al gobierno de Herodes. Le cortan la cabeza. Dios permitió que le cortaran la cabeza, hermano, a quien le preparó el camino, porque antes de que se le perdiera, porque él mismo, después de que señaló al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mandó a uno de sus discípulos a preguntar si él era el que habría de venir, cuando lo había anunciado. Entonces Dios, antes de que se convirtiera en un apóstata, le cortan la cabeza y se lo lleva, porque Dios así trabaja, hermano. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que Juan el Bautista aparece antes de que venga el Señor para preparar el camino del Señor. El privilegio fue grande, el honor fue grande, la experiencia fue grande, la escuela fue grande, hermano. Imagínense, 30 años en un desierto, él vivía en el desierto, consagrado, apartado totalmente para Dios, para un ministerio de 6 meses, pero el trabajo que hizo y la palabra que traía era una palabra fuerte, hermano, fuerte. Entonces yo he entendido cuando veo la Escritura que la palabra de este tiempo final va a ser una palabra radical y va a ser una palabra muy fuerte, que solamente la van a recibir los que verdaderamente quieran hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es que el Señor tiene que permitir una palabra fuerte, hermano? Porque por la historia que hemos visto, hermano, el mensaje light, como le llamaron o como le llaman, hermano, toda la infiltración que hay en las iglesias, todo lo que se permite, el libertinaje, todos los grandes, grandes en el sentido de número, de cantidad, toda esa grande cantidad de maestros, hermano, de ministros, que solamente llegan a los púlpitos a endulzarle el oído al pueblo. Y que claro, hay pueblo que busca
maestros conforme a sus concupiscencias y maestros que les digan lo que quieren oír. Entonces Dios considera la necesidad de levantar ministros a la manera de Juan el Bautista. Una palabra radical, una palabra fuerte, una palabra que defina, una palabra que los adhiera a Dios, que los apegue a Dios con mayor fuerza. Por eso es que una de las cosas que el Espíritu me decía esta mañana es que los ministros del último tiempo, hermano, van a traer una palabra pero bastante fuerte, pero con el propósito de que el pueblo se apegue a Dios. Si usted ve la historia de Elías aparece en el monte de la transfiguración, se le aparece Elías y Moisés al Señor y le dijeron: el tiempo de tu partida está cerca. Eso quiere decir que en la ley y en los profetas está el tiempo de la partida de la iglesia de esta tierra, entendiendo que Dios no fecha con números, pero sí fecha con acontecimientos. Entonces todo lo que hemos venido viendo son cosas que Dios nos está gritando: hey, mi venida está cerca, tal y como lo decía Pedro anoche. Antes de que Elías fuera arrebatado, porque Elías es tipo de la iglesia, hubo una persecución por parte de Jezabel. Entonces, antes de que la iglesia se vaya de la tierra, va a haber una persecución por parte del gobierno, lo cual ya se venía preparando todo el escenario para esa persecución, porque ya incluso Estados Unidos estaba usando ya al FBI para ir a investigar las iglesias. Ya no permitían mensajes, hermano, predicadores en las calles. Incluso a un pastor que estaba predicando en Arizona le dieron un balazo, hermano, y lo mataron por estar predicando en las calles, porque ya, hermano, eran leyes que se estaban introduciendo poco a poco. Lo cual, con ese cambio de gobierno, como que se va a frenar un poco, pero cuando vuelva eso, después de 4 años, va a venir con mucha mayor fuerza. Entonces la iglesia se tiene que preparar para una persecución. Pero para que la iglesia se prepare, hermano, como dice la Escritura, si la trompeta, dice Corintios, da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como diciendo, si las trompetas, que son los ministerios, no les hablan la verdad al pueblo, ¿cómo el pueblo se va a preparar para lo que viene? Entonces, nosotros como ministros tenemos una responsabilidad de parte de Dios, entendiendo que estamos viviendo los tiempos finales. Entonces nosotros tenemos que transmitirle la verdad al pueblo. Quizá algunas veces no tenemos la sabiduría, hermano, para transmitirla, pero es una verdad. El hecho de que no tengamos la sabiduría no quiere decir que deje de ser una verdad. Elías, antes de ser arrebatado, fue perseguido por Jezabel. Antes de ser arrebatado hubo un confrontamiento contra los falsos profetas de Baal, que es el Islam, y contra los falsos profetas de la Acera, que es el Vaticano. Entonces, esa es una batalla que se va a presentar muy fuerte en el último tiempo, lo cual eso es otro tema. Pero lo que yo lo quiero llevar, hermano, es que yo creo con todo mi corazón que los ministros de este tiempo final van a aparecer con una palabra bastante fuerte. Recuerden que la palabra que trajo Elías es: bueno, defínanse. Si Baal es Dios, síganle. Y si Dios es Dios, entonces síganle. Usted conoce la historia. Ese fue el mensaje de Elías. Entonces el mensaje del último tiempo es decirle al pueblo: defínanse. Si usted quiere ser un cristiano, tiene que ser un buen cristiano. Si usted no quiere ser un buen cristiano, entonces no puede estar en medio. O sea, no puede estar en medio. O como dijo mi abuelo, el indio de allá de Huehuetenango, dijo: o hacemos o no hacemos, ¿verdad? O sea, definámonos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que el mensaje de Elías fue decirle al pueblo: defínanse. Si Baal es Dios, síganlo. Y si Dios es Dios, síganlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una generación como en los días de Elías, como en los días de Juan el Bautista. Una generación, hermano, que está a medias. Un cristianismo que vive un cristianismo a medias. Y nos encontramos, hermano, con que el mensaje del último tiempo, la Escritura nos enseña que hay que plancharles la arruga y quitarles la mancha.
La mancha es el pecado, pero la arruga es doblez. Diga conmigo, doblez. El pueblo del tiempo de Elías caminaba entre dos pensamientos. O sea, les gustaba el cristianismo, pero les gustaban también el mundo. Entonces, era una arruga que había que plancharle, hermano. En los días de Juan el Bautista también sucede lo mismo. El pueblo, hermano, tenía una religión. Y es lamentable, la gran mayoría de cristianismo tiene religión, hermano. Una religión en donde les han acomodado el cristianismo de manera que sea a su gusto, en donde les permitan vivir como mundanos, pero también vivir como cristianos. Y mucha gente, hermano, es bonita, gente bonita cristiana dentro de la iglesia, aunque algunos no, hermano, pero de afuera, hermano, no hay nada de cristianismo. Entonces, si nosotros decimos que la venida del Señor está cerca, entonces tiene que levantar Dios una gama de ministros que hablen la verdad. Pero hablar la verdad en amor, como dice la Escritura, que hay que hablar la verdad en amor, no quiere decir, hermano, un mensaje que como dicen en inglés, no sé si lo voy a decir correcto, sugarcoat, ¿así se dice? O sea, así bonito, pues, con su toquecito de dulzura. Sino tiene que ser un mensaje de, hey, definámonos. Dile a tu hermano, dile, defínete, porque o hacemos o no hacemos, ¿verdad? Es un mensaje, hermano, en donde esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del diablo, esta es la voluntad de Dios. Y nosotros, claro, nosotros queremos la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, es un mensaje, hermano, aunque suene muy fuerte, es un mensaje de amor. Porque el amor siempre va a hablar la verdad. Y amor, hermano, no es sobar la espalda, sino amor es ir directo al grano. ¿Usted ama a sus hijos? Usted ama a sus hijos, y porque ama a sus hijos algunas veces los tiene que corregir, los tiene que disciplinar, los tiene que castigar. Si usted piensa que usted es un buen padre porque usted les tolera todo y usted hace el gentle parenting, como dicen, ¿verdad? Entonces, usted no es un buen padre. Si usted piensa que usted es un buen padre porque les tiene todo, les tiene teléfono, les tiene su cuarto propio, les tiene su televisión plasma, si usted les tiene su notebook o su tablet, y si usted les da todo lo material, usted piensa que eso es ser un buen padre. No, ser un buen padre es enseñarles a que honren, a que amen, a que respeten a Dios. Que busque, ese es ser un buen padre. Ahí comienza ser un buen padre. Lo demás, hermano, claro, si usted lo puede hacer, pues, amén. Si no puede, pues ya ni modo, ¿qué podemos hacer, no? Pero usted tiene que enseñarle, usted tiene que llevar a sus hijos al altar del sacrificio. Eso es lo que le enseñó nuestro padre de la fe, Abraham, a Isaac, a que subiera voluntariamente al altar del sacrificio. Honrar, respetar las cosas santas. Cuando yo veo, hermano, eso porque me revolucionó, dije, este mensaje es fuerte, pero yo debo de entender que si estamos en el tiempo final, hermano, la palabra que usted va a escuchar de los verdaderos hombres de Dios, es una palabra que va a llegar fuerte. Y eso, hermano, es una bendición. Acuérdense lo que dijeron los discípulos, qué dura es esta palabra. Y Jesús no les dijo, no, ¿saben qué? Discúlpenme, voy a tratar de ser un poquitito más amoroso, voy a buscar las palabras. No, Jesús, cuando le dijo, qué dura es esta palabra, Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Sí les digo, ¿quieren irse ustedes también? Y la palabra se le dijo a sus discípulos, no se lo dijo a los que no creían en él, a sus discípulos. Qué dura es esta palabra. Y Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Pero esa palabra tan fuerte, en vez de alejarlos, a Pedro lo apegó más al Señor porque le dijo, no, Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces las palabras de vida eterna no son palabras suavecitas, algunas veces son palabras fuertes, pero tienen el poder y la virtud de hacer que el alma se apegue más al Señor. Mire, amado hermano, cuando yo estaba viendo esto,
El mensaje de Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto. La voz del que clama en el desierto no era la voz de Juan el Bautista, sino era la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Yo recuerdo hace muchos años el Señor me dijo una vez, me dijo, estoy cansado, me dijo el Señor, de que muchos predicadores digan que Dios les dijo cuando yo no he dicho nada. Dicen, y Dios me habló y esta palabra es de Dios y yo no he dicho nada. Pero se acerca el tiempo, estoy hablando de 25 años atrás, se acerca el tiempo, hijo, en que mis ministros van a ser solamente canales de mi voz. Y que yo soy el que voy a hablar a través de ellos. Y entonces me dijo, tú solamente tienes que cuidarte de que sea yo que hable a través de ti. Pablo tenía el conflicto con los corintios. Le dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. Porque volteaban a ver a Pablo, decían la apariencia es menospreciable, lo que enseña es bueno, pero decían, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y entonces Pablo le dice, ustedes buscan una prueba de Cristo que habla en mí, pero Pablo le dice, bueno, ustedes también pruébense si están en fe. Esos hombres eran directos. ¿Por qué? Porque amaban las almas, amaban a Dios. Entonces, en ese tiempo final, hermano, los verdaderos ministros de Dios van a hablar la verdad. Y quizá algunas veces alguien va a decir, no, es que la verdad es que estuvo muy fuerte, muy fuerte. Yo debo decirle que si usted se queja porque la palabra es fuerte y en vez de hacerlo reflexionar y decir, no, sí, Señor, tiene razón, si usted empieza a quejarse o a criticar la palabra, probablemente usted lo único que tenga es una religión cristiana. Porque aunque Pedro dijo que fuerte es la palabra, Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Dijo, no, Señor, ¿y a quién iremos? Si esa palabra estuvo fuerte, pero provocó en mí, estoy parafraseando, vida eterna. Si solo tú tienes palabras de vida. Y lo que hizo esa palabra, aunque fue fuerte, lo apegó más a él y dijo, ¿cómo me voy a desprender si aquí está la vida? La palabra de Juan el Bautista era voz del que clama en el desierto, era Dios a través de él. Dice, preparad el camino. Y si nosotros sabemos que Cristo viene, tenemos que preparar el camino. Haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. ¿Qué está diciendo el orgulloso? Más vale que se humille. Y el acomplejado, levántese, porque tiene que ser un camino preparado. Lo torcido se hará recto, como diciendo, el que esté torcido, enderécese. El que esté caminando en sendas torcidas, enderece sus sendas, camine por la senda correcta. Dice, las sendas ásperas, aquellos que son, hermano, pero que en vez de ser apacibles, amigables, respetuosos, son ásperos, hermano, tienen que ir cambiando sus actitudes, sus caracteres, su trato mutuo, el respeto, amados unos a otros, dad honor unos a otros. ¿Por qué? Porque hay que preparar el camino del Señor, definitivamente, hermano. Toda carne verá la salvación de Dios. De pronto parece cuando Juan anunciaba todo eso, había una multitud de hermanos que al oír ese mensaje tan fuerte, se arrepentían porque el mensaje era dar frutos dignos de un arrepentimiento, se arrepentían y decían, sí, yo quiero recibir al Señor, y los bautizaba. Pero había un montón de religiosos que iban, hermano, y Juan, que tenía los ojos abiertos, les decía, camada de víboras, ustedes vienen a bautizarse por miedo, no porque hay un arrepentimiento, porque ustedes no quieren que la ira de Dios venga sobre ustedes. Pero el mensaje salía. Yo me puse a pensar por un momento, bienaventurado aquel que busque a Dios por amor, por temor, porque hubo un arrepentimiento y no por miedo. En las iglesias hay gente que está pero por miedo. Pero en realidad no hace la voluntad de Dios. Está por miedo porque tienen miedo que les vaya mal. Y están ahí, hermano, pero en realidad
no lo hacen por amor, por temor a Dios, sino por miedo. Una de las cosas que tenemos que entender entre las tantas cosas, hermano, es que estamos viviendo en un mundo bien torcido, corrupto, perverso, hermano, en un mundo de mentiras. Estamos en medio de un mundo torcido, perverso, corrupto, hermano. Y créanme que en la iglesia de Cristo, los Juan el Bautista tienen que aparecer antes de la venida del Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si usted no está de acuerdo, la Biblia sí, no se preocupe por eso. Tienen que aparecer los Juan el Bautista, con un mensaje, hermano, que nos defina. Quizá muchas veces, hermano, como a nuestros hijos, un regaño, en veces usted regaña a sus hijos y como que hacen caras, ¿verdad? Pero usted sabe que usted les está buscando el bien a sus hijos. Yo tengo a mi hijo más grande, hermano. Un día, él tiene ya 4 hijos. Un día se me acercó, me abrazó, me dio un beso. Ya están grandes, yo los veo, los abrazo, hermano, los agarro los cachetes, un beso. Y me dice, papá, dice, después de tantos años, porque era regaño, disciplina, esto, lo otro, algunas veces el cinto, me dice, ahora te entiendo. Necesité 4 hijos para poder entenderte, que tus regaños tenían razón, tus gritos tenían razón, tus correcciones tenían razón. Porque, hermano, muchas veces cuando se es niño, un regaño, los niños dicen, no, es que no me quiere, ¿verdad? Y en la iglesia, Pedrito, van a haber niños, que tal vez predicas un mensaje fuerte y van a decir, no, lo que pasa es que el pastor, pero no sabes que en tu corazón tú les estás buscando el bien. Les estás diciendo una verdad, porque la bendición siempre va con el sello de bendición. Y lo que tú buscas es que ese pueblo esté bien. Eso es lo que tú buscas. Eso es lo que buscamos los predicadores. El mensaje de Juan, hermano, era un mensaje muy fuerte, hermano. Pero era muy fuerte para algunos. Para otros era una bendición, porque cuando Juan hablaba, hermano, hacer derecha las sendas, todo camino torcido se enderece. Los collados levántese, los montes bájense, el orgulloso humíllese, el acomplejado súbase, porque hay que preparar el camino del Señor. Hermano, y para unos decían, sí, amén, tiene razón ese Juan el Bautista, tiene razón, y sí, me arrepiento, y uno metía al agua, hermano. Pero empezaron a llegar un montón de fariseos, un montón de religiosos, hermanos, que decían, híjole, no, la ira de Dios nos va a caer, no tenemos. Entonces Juan les tenía que decir, bueno, ¿ustedes por qué vienen a bautizarse? Porque tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo de Dios. Ustedes no es que reverencien, respeten a Dios, sino lo que ustedes tienen es miedo de Dios. Pero bueno, también los metí al agua porque pues ya era un asunto de ellos y de Dios. El mensaje, hermano, para unos era una bendición. Sonaba fuerte, pero decía, amén. Mi pastor decía algo, hermano. Mi pastor, hay cosas que yo le agarré que los guardo en mi saco pastoril. Él decía, yo cuando escuchaba a mi pastor predicar y decía, si saliera una ley que dijera, maten a todos los ladrones, pues yo decía, pues que los maten, pues yo no soy ladrón, tranquilo. Maten a todos los drogadictos, pues que los maten, decía, pues yo soy drogadicto. Maten a todos los traicioneros, pues que los maten, decía, pues yo no soy traicionero. Pero si le preguntáramos al ladrón, al drogadicto y al traicionero, dirían, ese nos está tirando a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el mensaje es fuerte y tú estás esforzándote en hacer la voluntad de Dios, tú dices, sí, amén, claro, tienes razón. Pero alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios siempre va a refutar. Siempre va a decir, no, lo que pasa es que puras pedradas. Pues no son pedradas, hermano. Lo que Dios busca es el bien para todos nosotros. El mensaje de Juan el Bautista para unos era muy fuerte, para otros era una bendición. El mensaje de Juan el Bautista
presentaba y revelaba al verdadero Dios. ¿Un Dios bueno? No, un Dios celoso. Y un Dios celoso es un Dios celoso por lo bueno. Un Dios bueno es como el gentle parenting, ¿verdad? No te subas ahí, te voy a pegar. Ya te dije, no te subas, te voy a pegar. No, un padre que busca el bien al hijo, no te subas ahí, vas a golpear. Se sube, tras, vamos para abajo. Ya no se vuelve a subir, ¿verdad que no? Ya no se vuelve a subir. Ponen un post ahí en el Facebook de un niñito que quiere meter el dedo en el toma corriente y ahí va la mamá y le dice el papá, déjalo. Espérate. Le dice el papá, mételo. Y el hijo lo voltea a ver y le sonríe y mete el dedo. ¡Ah! Lo agarró y dice, con eso tú ya no lo volverá a meter. Eso es lo que Dios busca con nosotros. Muchas veces, hermano, con lo fuerte. Es que me gritó. ¿Pero por qué gritó? Por el bien. El mensaje de Juan el Bautista les presentaba y revelaba al verdadero Dios. Se vino predicando un Dios bueno y te va a prosperar. Si tú le das 100, te va a dar 1000. Y aquellos avariciosos pues sacaban 100. Y dices, bueno, si das 100, si das 1000 por 100, doy 200 por 2000. Entonces me conviene mejor dar 300 para 3000, ¿verdad? Entonces se volvió un negocio el asunto. Pero el mensaje de Juan era un mensaje que presentaba y revelaba al verdadero Dios, mientras que la religión, hermano, les toleraba todo. Les presentaba un Dios apapachador del pecado, un Dios libertino y un Dios de maldad. En tiempos de tanta torcedura, hermano, hoy en tiempos de tanta torcedura, yo creo que los padres necesitan, hermano, con los hijos tener un poco más de celo, porque hay padres, repito, que creen que son buenos padres porque los dejan hacer todo. Proverbios nos dice claramente en el verso 6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cuando tú vas a tener un amigo, y siempre lo he dicho, quizá algún día Dios me lo permita, enseñar cuáles son las bases, cuáles son los carismas, cómo es un verdadero amigo. Un verdadero amigo siempre te va a decir la verdad. Siempre te va a decir la verdad. El que te va a apapachar todo, ese no es amigo. Ese es traicionero. Ese nomás te está engañando para aprovecharse de ti, para manejarte a su antojo. Pero un verdadero amigo es el que siempre te va a decir la verdad. No, eso está mal. Eso está mal. Y si tú estás, hermano, corrigiendo a un sabio, lo vas a hacer más sabio. Por si estás corrigiendo a un necio, te lo vas a echar de enemigo. Este ejemplo que le acabo de dar, hermano, es nosotros, mire, nosotros. Por lógica, amado pueblo. Un pegamento más fuerte, ¿qué hace? Que aquello que vamos a pegar sea más efectivo, ¿verdad que sí? Yo no estoy diciendo que el mensaje fuerte sea efectivo, pero el mensaje fuerte es la verdad. La verdad, hermano, no tiene espacio ni para un lado ni para otro. La verdad es la verdad. Por experiencia, y muchos de ustedes, hermanos, son freimieros, como dicen en un buen Spanglish, ¿verdad? El martillo, entre más grande sea, el clavo se adhiere mejor, ¿verdad? Sí, hermano, yo he visto que en el caso de Fidel usó un martillo como de este largo, pesado, hermano. ¿Por qué? Porque el golpe, entre más fuerte, el clavo se mete mejor, ¿sí? Si usted le da despacito al clavo, tiende a torcerse el clavo. Esa es lógica, ¿verdad que sí? Usted le da despacito, el clavo no entra, tarda más tiempo y se le puede torcer. Pero si usted, hermano, le da el primer golpe bien, ¡cras! El clavo entra fuerte. Y si le da otro golpe, ya con eso quedó bien seguro, hermano. Y las palabras de los predicadores, dice Eclesiastés, son como clavos bien hincados. O sea, nosotros tenemos que aprender, hermano, a dar el martillazo, y tiene que ser, como decía Pedro en la administración, por el Espíritu. Porque este asunto se trata del Espíritu. No se trata de que porque nosotros queremos presentarnos como los ogros
o queremos nosotros que nos respeten como autoridad, vamos a llegarnos con la voz. Vamos, hermanos, Dios les bendiga. Oye, no, no, vamos a ser naturales, por el Espíritu, ¿verdad? No vamos a ser como Vicente Fernández, que se le oía un vocerrón cuando cantaba, y su vocecita era bien ladina, decía mi abuela, que al final no sé ni qué es eso, hermano. Pero, por lógica, hermano, el clavo queda bien hincado dependiendo la fuerza del que lo clava. El mensaje light hizo tanto daño a la iglesia, el mensaje de la prosperidad, que la gente se olvidó de cuál era la voluntad de Dios. Estos ejemplos, hermanos, nos permiten ver con claridad que en este tiempo tan torcido, así como en los días de Elías antes de ser arrebatado, así también en la iglesia antes de ser arrebatada tienen que aparecer el mensaje que defina al pueblo. Que no cavile entre dos pensamientos. Así como en los días antes de que apareciera el Señor Jesús, apareció Juan el Bautista con un mensaje bastante fuerte, hermano, pero efectivo. Porque era un mensaje de la voz de Dios a través de Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, en donde había que preparar un camino llano para el Señor. Esto nos permite ver con claridad que en este tiempo tan torcido, en un mundo tan torcido, hermano, con tanta maldad el mensaje, voy a usar esta palabra, se me hace raro porque lo primero que cuando digo este mensaje pienso en diarrea, no me malinterprete, pero un mensaje aguado, hermano. El mensaje aguado ahora no funciona. No funciona el mensaje aguado, hermano, para el pueblo. Tiene que ser la palabra del Espíritu, aunque la palabra sea fuerte. El mensaje aguado no tendrá efecto en quienes no quieren hacer la voluntad de Dios. Habían religiosos que iban, hermano, aunque no se arrepentían, iban, aunque sea por miedo, pero iban buscando, hermano, la manera de cómo quizá Dios en su grande misericordia, porque en realidad la salvación es voluntaria, su bondad nos guía al arrepentimiento, pues nosotros somos los que tenemos que abrir la boca para confesarlo, pero el mensaje sacudía a aquellos que verdaderamente querían hacer la voluntad de Dios, pero sacudía también a los religiosos que no la querían hacer, pero le tenían miedo a Dios. El mensaje aguado, hermano, no funciona. En los que no quieren hacer la voluntad de Dios no funciona, hermano. El mensaje de Juan el Bautista funcionaba en aquellos que verdaderamente querían hacer la voluntad de Dios, porque aunque oían el mensaje fuerte, llegaban y decían, no, yo me quiero arrepentir. Hermano, y los acercaba a Dios, los apegaba a Dios. El mensaje fuerte, que es lo que el Espíritu me dijo ahora, la verdad, hermano, hace que el creyente se apegue más a Dios. El que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios dice, no, sí, tiene razón. Tiene razón. Yo le he dicho al pueblo ahí en Carolina, le digo, yo sé que a veces tal vez le caigo mal, pero yo prefiero caerle mal. Ya le hemos dicho, en veces también el pueblo nos cae mal y ahí nos la arreglamos en el camino, ¿verdad? Sí, hermano, porque eso no lo podemos evitar, que nos caigamos mal en veces, hermano. Pero al final tenemos que corregirlo, porque pues lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Pero el mensaje fuerte, mire, acostumbrados a las profecías, hija mía, así dice el Señor, tú eres mi princesa preciosa. Así una vez llegó un profeta con una hermana que profetizaba, estoy hablando de una iglesia de 10,000 miembros, llegó un profeta y le dijo, sierva del Señor, así te dice el Señor. Tú eres una insujeta, rebelde, contestona, perezosa, no cuidas de tu casa, no cuidas de tus hijos, y sin embargo llegas aquí a la iglesia a presumir de muy espiritual, y las profecías Dios te usa solamente por grande amor y misericordia, pero así dice, Señor, es tiempo de que corrijas y empieces a respetar a tu esposo, hermano, y le leyó la cartilla. Como siempre profetizaba en cada culto, pues se desapareció del culto. Y el pastor, que era un apóstol pastor, le preguntó a sus amigos, oye, ¿y la hermana fulana?
¿qué pasaría con la hermana fulana? Pues la verdad que no sé, pero déjenme investigar. ¿Qué pasaría con la hermana? Empezó a investigar ahí y dice, no, lo que pasa es que el profeta le dio una palabra bien fuerte, y ya no quiere venir. Entonces llama el pastor, le dice, ven y vos, le dice, mira, ¿qué pasó? Que la hermana ya no vino porque le dice una palabra, dicen que es muy fuerte parte de Dios. ¿No será que te equivocaste? El profeta le dice, no, pastor, no se preocupe, no la apapache, déjela. Ok, está bien, dijo él. Pasaron más cultos y no llegaba y volvió a llamar al profeta, le dice, mira, ¿no será que en realidad le hablaste muy fuerte? Que tranquilo, déjela, no le apapache. Así pasaron varios cultos, aquí un día apareció con su esposo. Pastor, queremos hablar con usted, pero queremos que esté el profeta. Entonces llegó el profeta, se sientan, el esposo sentado hacia la par, hermano. Y entonces le dice, pastor, yo quiero decirle algo. Le dice, ¿verdad, mi amor, que soy una Jezabel? Y él la voltea a ver así asombrado y le dice, di que soy una Jezabel porque yo sé que lo soy. Y él le hace, no. ¿Verdad que siempre te grito y nunca te cocino y soy mala madre y mala esposa, irresponsable, perezosa? Y él lo voltea a decir, no, sí. Y dice, el pastor le dice, ¿en serio? Y le dice el profeta, le dije. Y entonces le dice, no, profeta, le dice, usted me dijo verdades que nunca nadie me había dicho. Claro, le dijo, ningún hombre se atreve a decirte, pero Dios hará la verdad. Pero yo ahora prometo delante de usted, delante del profeta, gracias profeta, creo que casi le besaba la mano, voy a cambiar. Le empezaron a cambiar los ojitos al pastor, al esposo. Y cambió, hermano. Porque muchas veces la gente necesita una verdad para hacerla entender, pero en veces no hay nadie que se atreva a decir la verdad, pero Dios sí se atreve. Hermano, el mensaje del último tiempo, grábatelo bien, es un mensaje bastante fuerte. Pero es fuerte para los que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero para los que quieren hacer la voluntad de Dios, es una bendición. Hágale así conmigo, es una bendición. No, pero hágale así, es una bendición. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, es una bendición. Dan hasta ganas de decirle, regáñame más, eso fue lo que le dijo Pedro. ¿Ustedes quieren irse también? No, le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Les decía, regáñanos más, hombre, nos apega más a ti. Los que queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, el mensaje fuerte nos adhiere más a Dios. Y fuerte no necesariamente significa el tono de voz. La Escritura dice claramente que los azotes al sabio, es sabio, pero comete errores. Pero le dieron un azote. Pero los azotes al sabio lo hacen más sabio. Mientras que el azote al necio lo hace más rebelde, más necio, hasta el punto de convertirse en enemigo de aquel que lo quiso corregir. Eso lo dice Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Pero reprende a un sabio, oh, hermano, te lo haces tu cuate. Gracias, mi hermano, nadie me había dicho lo que usted me dijo, pero tiene razón. La verdad que, porque Dios, hermano, Dios cuando habla, habla. Si nosotros siendo sabios cometemos un error, viene Dios, nos pega una regañada por medio de alguien. Si somos sabios, vamos a ir con el que nos dijo la palabra, gracias, hermano. Pero si somos necios, nos lo vamos a echar de enemigo. Y vamos a empezar a deshonrar a esa persona, a hablar mal de esa persona porque somos necios. Porque no nos gustó lo que nos dijo, porque dañó nuestro ego, nuestra apariencia cristiana. Hermano, las verdades tienen el poder y la virtud de acercarte más a Dios. Así como en los días de Juan el Bautista, y ahora sí vamos a entrar en el mensaje después de esta grande introducción.
así como en los días de Juan el Bautista, la historia se vuelve a repetir antes de que el Señor vuelva. Y esta palabra es para Pedro y para su esposa. Para comenzar, aquí en esta iglesia se tiene que oír la voz de Dios. Se tiene que oír la voz de Dios. Y yo sé que se oye. Conozco y sé cuáles son los mensajes de Pedro porque de vez en cuando escucho alguno. Me gusta la palabra. Pedrito, tú habla la palabra de Dios. Si la reciben bien, si no la reciben, no hay problema. Tú hablaste lo que Dios te dijo. Una vez me tocó darle la palabra a un apóstol. Le dije, mira, esto dice el Señor. Me dijo, me dijo. La verdad que no sé si decirte si es de Dios o no es de Dios. Le dije, mira, a mí no me importa si tú crees que es de Dios o no es de Dios, ese es un asunto tuyo. Tú pregúntale a Dios. Yo ya cumplí con lo que Dios me dijo. Me di la vuelta y me fui. Me lo dice mi cuate. Hasta después, sí, tenía razón. Claro, le digo, Dios siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Este lugar Dios lo preparó bonito, grande, precioso. La alabanza está especial, hermano. Me gustó mucho la trompeta. Estoy orándole a Dios por un trompetista, hermano, un saxofonista. Pero aquí, hermano, se tiene que oír la voz de Dios, lo cual yo sé que se oye la voz de Dios. Aunque estén en un lugar muy escondido, clayo, así como Juan estaba en el desierto. Pero allá en ese desierto se oía la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Y la gente iba hasta el desierto por oír a Dios hablar. Así también aquí en Clayo, Dios va a traer gente, Pedrito, te estoy profetizando, de lejos, de otros pueblos, porque lo que la oveja quiere es oír la voz de Dios. Eso es lo que la oveja quiere, oír que Dios le hable. Y aunque el mensaje sea fuerte, la oveja, hermano, cuando escucha la voz de Dios, corrige lo torcido, endereza lo que está torcido. Si es orgulloso, se humilla porque Dios siempre tiene la razón. Si es acomplejado, tiene la fuerza del Espíritu para levantarse porque entiende cuál es el valor que tiene en Cristo Jesús. Porque la voz de Dios tiene ese poder, la verdad tiene ese poder, pero hay que hablar lo que Dios dice que se hable. Gente te va a venir, gente les va a venir, hermana Patti, de otros lugares. Aunque Clayo esté tan escondido como estaba escondido el desierto. Les va a llegar gente, escuchen bien lo que les voy a decir a ti, Pedro y hermana Patti, que ama y teme y que verdaderamente busca y quiere hacer la voluntad de Dios. Gente que verdaderamente quiere oír la voz de Dios. A la gente que quiere oír la voz de Dios, no, la palabra nunca se les va a hacer fuerte, porque el efecto que va a tener en ellos es que los va a acercar más a Dios. Pero también, al igual que en los días de Juan el Bautista, también les van a llegar religiosos. Religiosos que estarán aquí solamente por miedo a que no les vaya mal, a que no tengan problemas. Congregarse por una costumbre, solamente para acallar su conciencia, pero no porque anhelen agradar a Dios. Lamentablemente esa gente que va a buscar a Dios por miedo y que no quiere hacer la voluntad de Dios, les va a dar muchos problemas. Pero no pongan sus ojos en los que les van a dar muchos problemas, sino pongan sus ojos en aquellos que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios. Y es que, al igual que en los días de Juan el Bautista, hay mucha gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ellos no saben y no han entendido y no pueden ser de bendición en la iglesia, no porque sean cizaña, no pueden ser de bendición en la iglesia porque en su naturaleza, por no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo,
no pueden ser hijos de bendición. Porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Les va a llegar gente que ama a Dios, gente que teme a Dios, pero también les va a llegar gente religiosa que muchas veces va a complicar la situación en la iglesia. Todos los pastores tenemos eso. Lo tiene César allá en Montgomery también, ¿verdad? Sí, gente linda, hermano, gente linda. La palabra siempre como ovejas, me, tú fuerte, me, así es. Pero va a haber gente, hermano, que va a decir, otra vez. Y te los vas a echar de enemigos y te van a deshonrar y van a empezar a hablar mal de ti. Ese es el mensaje para ustedes. Ustedes tienen que prepararse. Dios abrió este lugar, lo va a llenar de gente, lo va a llenar de su presencia, hermano, y les va a añadir todo lo necesario como hasta ahora lo ha hecho, porque como dije, Él fue el quien proveyó para todo lo que aquí se ha gastado y va a seguir proveyendo. Y fue Dios quien puso en el corazón de muchos para ayudar a levantar todo esto, porque Dios quiere traer gente de otros lugares que se congreguen aquí, pero unos van a venir con toda su alma, porque les gusta oír la voz de Dios, porque son ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le dijo a los fariseos, ustedes no pueden oír mi voz porque no son de mis ovejas. Pero no les puede cerrar la puerta. Va a llegar gente linda, linda. Los vas a ver, hermano, como hormiguitas trabajando. Gente que va a ser como un bálsamo para ustedes. Pero también va a haber gente que va a ser una carga. Y que van a llorar lágrimas por eso. Pero pongan su corazón y sus ojos en esa gente linda que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios les va a traer gente y Dios va a hacer que su gloria se derrame en este lugar. Esa es la palabra de Dios para ustedes. Pero la palabra de Dios para el pueblo de Clayo, hablo con el pueblo que aquí se congrega. Apoye la obra, aporte para la obra, sea una fiel ayuda, respete a la familia pastoral, ore por ellos como ellos oran por ustedes. Porque no le conviene que el pastor se queje ante Dios por lo que usted hace, si es que usted da problemas en esta congregación. Se va a echar de enemigo a Dios y no le va a quedar ni raíz ni rama. Entonces usted, si se congrega aquí, haga que el pastor ore por usted, interceda por usted ante él y no que se vaya a quejar delante de Dios. Porque entonces se complicó la vida a usted. Usted que se congrega aquí, repito, apoye la obra, aporte para la obra, sea una fiel ayuda, respete a la familia pastoral, ore por ellos como ellos oran por usted. Los ataques más fuertes vienen sobre la familia pastoral. No espere una familia perfecta, tienen sus errores, pero de alguna manera Dios los plantó aquí para el propósito de Dios. Si usted se congrega aquí en Clayo, su presencia, el congregarse aquí en Clayo, olvídese, como hijo de bendición, tiene que ser bendición para los que se van a congregar aquí. Porque si en vez usted, a todos los que llegan, en vez de ayudarlos y protegerlos en su fe, los envenena y ellos dejan de congregarse porque usted los envenenó, esa sangre se la van a demandar sobre usted. Esa sangre va sobre su cabeza y sobre los suyos. No hable mal de la familia pastoral ni de la iglesia. Si no está a gusto en Clayo, entonces busque otra iglesia donde usted se sienta a gusto y sea de bendición. ¿Para qué se complica la vida con Dios amontonando carbones encendidos sobre su cabeza? Y si se va a ir a otra congregación, váyase solo y no arrastre gente tras de sí, porque se va a complicar la vida. Me gustó mucho una experiencia que tuve con un hermano que ahora está pastoreando en San Diego. Se levantaron 10 iglesias de San Diego, ahí mismo en San Diego, de gente que me dividió, pero me gustó uno. A uno le tuve que decir,
Le dije, mira, le dije, fíjate que Dios me mostró que me vas a dividir la iglesia. No, no, hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a hacer yo? Usted ha sido un buen hombre, porque eso dicen cuando uno se muere, ¿verdad? Oh, era un buen hermano, era una buena hermana, aunque le hicieron la vida de cuadritos cuando estaba en vida, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer eso yo a usted? ¿Cómo se lo voy a hacer? Le dije, ay, le dije, mi hijo, le dije. A los pocos días voy otra vez con él, le dijo, mira, le dije, lo que vas a hacer, hazlo, porque nada te va a frenar. Y los que ya envenenaste y te los vas a llevar, llévatelos. Me dijo, ok, pastor. Y así fue. Se llevó su grupito. No le duró ni 3 meses. Ni 3 meses, hermano, para que Dios tratara con él. Pero me gustó uno que llegó un día. Ariel se llama, voy a mencionar su nombre porque mis respetos por ese hombre. Pastor, me voy. Gracias por todo lo que hizo. Gracias por la enseñanza. Gracias. Me voy, dice, pero voy viendo hacia atrás. No quiero que nadie me siga. Me voy solo. Y comenzó la obra solito. Y Dios lo prosperó bonito en San Diego, hermano. Si usted no está a gusto en Clayo, hermano, y si usted no es de bendición, porque los hijos de bendición, por su naturaleza, como hijo de bendición, hacen que todo lo bueno de Dios se multiplique en la obra. La bendición de Dios hace que todo se multiplique, que todo florezca, que todo crezca, que todo enverdezca, que todo fructifique. Todo se quedó callado, ¿verdad? Por eso le dije, voy a ser honesto con usted, Dios lo es. Usted como hijo de bendición, usted sabe que tiene que ser bendición en donde está. Porque usted es de bendición y para bendición. Esa fue la promesa a Abraham. Si usted no recibe bendición en la iglesia de Clayo y tampoco es de bendición, tiene que buscar un lugar en donde usted se sienta a gusto. Yo voy terminando con esto porque ya todo se puso serio. El mensaje del último tiempo, hermano, es un mensaje directo, directo. Nosotros hemos entendido que somos hijos de bendición. Hijos de bendición. Y como hijos de bendición sabemos que en donde estemos, usted lo ha comprobado cuando ha llegado a algún restaurante, no hay gente, usted llega y dice, ¡ay, qué bueno que llegué, no hay nada, no hay gente! Y cuando usted voltea a ver, empieza a llegar la gente. ¿Sabe por qué? Porque sobre usted está la bendición. A donde usted vaya, usted, su naturaleza es ser de bendición. Usted va a ser bendición. Si a usted le gusta visitar a los hermanos, a las hermanas en la casa, sea de bendición. No que vayan a decir, si llama al hermano, si llama a la hermana, dígale que no estoy. Nosotros a donde lleguemos, tenemos que ser de bendición. Tenemos que aprender a soportarnos nuestros errores. La Biblia dice que debemos de soportarnos. Y si hay desacuerdos, dice, tened cuidado que no os mordáis, dice Gálatas. ¿Qué está diciendo? Que no nos vayamos a la sabiduría animal, porque con la sabiduría animal nos vamos a dañar. Nosotros somos hijos de bendición. A donde lleguemos tenemos que dejar bendición. Siempre tenemos que dejar una palabra que edifique, no algo que destruya. Termino con esto. ¿Dónde está el hermano del piano? Aquí les va a llegar mucha gente. Va a llegar gente linda que se va a identificar con ustedes y ahí van a estar, hermano, y van a saltar al son que ustedes les toquen. No porque ustedes los manejen, sino porque esa es la naturaleza de ellos. Apoyar
aportar, velar por el bien. Si algunos ya están creciditos, van a llevar niños y ellos van a ayudar a limpiarlos, a cambiarles su pamper, a darles su mamila. ¿Por qué? Porque esos niños van a crecer ahí también. Pero lamentablemente, uno no quisiera, pero la obra es así. Van a aparecer también gente que quizá no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que por eso no pueden tener la naturaleza de ser bendición. Pero de que les va a llegar gente, les va a llegar gente porque Dios tiene propósitos muy especiales. Yo siempre he dicho que cuando ya alguien no es de bendición, no tiene caso estar ahí. Si yo entiendo mi naturaleza, si yo no soy bendición en un lugar, entonces mejor me retiro porque no quiero dañar. Porque mi naturaleza es ser de bendición. Los hijos de bendición, a donde lleguen, aportan todo lo bueno que tienen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Yo bendigo a Dios por este lugar. Sé que Dios fue el que proveyó. Sé que Dios fue el que puso en los corazones. Sé que es Dios quien va a hacer que por la bendición que aquí reposa, crezca. Gracias. Con el propósito de estar junto a ti, he llegado a este lugar. Con el propósito de estar junto a ti, he llegado a este lugar. Con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Así como el pueblo tiene que ser una bendición, nosotros los ministros también tenemos que ser una bendición para el pueblo. Pero eso no anula la verdad que nos ubica a todos, incluyendo el ministro, familia, sino todas las familias que se reúnen ahí. Porque somos hijos de bendición unos para otros. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Padre, gracias. Gracias, eterno Dios. Gracias, maravilloso Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu propósito. Gracias por tu buena voluntad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por darnos la bendición, el honor, el privilegio
de ser llamados tus hijos. Gracias, Eterno, por este lugar, por Pedro, por su esposa, su familia y por cada familia que aquí se congrega. Sabemos, Señor, que tienes propósitos grandes y que con el correr del tiempo seguiremos viendo tu bondad, tu gracia, lo que tú harás, Señor, aquí en Clayo. Bendice tu pueblo con alegría, con paz, con armonía. Nuestra oración, Señor, porque tú les des entendimiento para verificar la anchura, la longura, la profundidad y la altura de todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Quiero levantar tus manos y decirle, Señor, gracias porque soy hijo tuyo. Soy hija tuya, dile. Llamados para bendecir y para hacer bendición. A Abraham le dijeron, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Toda familia que llegue aquí tiene que recibir bendición de parte de los que ya están aquí. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias por la bendición que reposa sobre nosotros. En el momento que yo reciba, vas a sentir que algo caliente entra sobre tu cabeza. En el momento que yo diga recibe, vas a sentir algo caliente que entra sobre tu cabeza. Gracias, eterno Dios, yo oro por tu pueblo. Todos los que estamos aquí presentes y aquellos que van a venir. Tu pueblo que está aquí hoy presente, Dios bueno. Desciende sobre ellos, Señor. Fortalece sus vidas, fortalece su fe, fortalece el propósito. Abre los ojos, abre el entendimiento. Abre el corazón, Señor. Y desciende, Espíritu Santo, con todo lo bueno que tiene sobre ellos. Desciende. Padre, en el nombre de Jesús. Recibe de Dios, hermano. Recibe. Recibe, recibe. Y no te olvides que tú eres hijo de bendición. Hijo de bendición. A donde tú vayas, tienes que dejar bendición. A donde tú vayas, como tú eres bendición y la bendición reposa sobre ti, te vas a dar cuenta que a donde tú llegues muchas cosas van a cambiar para bien, porque la bendición está sobre ti. Gracias, oh Dios. Gracias, eterno. Gracias. 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 Me refugiaré. Mi alma saciaré. Vivifícame. Gracias. Gracias, agradecele al Señor. Agradécele. Nadie, y termino con esto, no hay en la tierra un pueblo que tenga tanta bendición como el pueblo del Señor. No hay en la tierra un pueblo que tenga tanta bendición de parte de Dios en Cristo Jesús. Gracias, gracias eterno. Gracias bendito. Gracias. Yo sé que aquí está el Espíritu. Recibe, recibe, recibe de Dios. Recibe, recibe de Dios. Recibe, recibe de Dios. Recibe del Señor. Deja que el Señor bendiga aún más tu vida. Sane tu alma, sane tu espíritu.
sane tu cuerpo. Deja que el Espíritu Santo vivifique tu alma, vivifique tu espíritu en el río de Dios. Deja que tu alma sea libre de tristezas, de complejos, de resentimiento, de amarguras. Deja que tu alma sea libre en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo descienda, toque tu vida. Crezca la esperanza, crezca la fe. A donde tú vayas, te vas a dar cuenta que todo va a cambiar porque la bendición está sobre ti. No eres tú quien lo hace, es la bendición que está sobre ti. Padre, oh, qué rico, recibe de Dios, recibe de Dios. La esperanza, crezca. Oh Dios, gracias. Qué rico es Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios bueno. Gracias, Dios bueno. Gracias, eterno. Gracias, amado Dios. Aprovecha la presencia del Señor. Gracias, Dios. Saciaré. Gracias, oh Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Gracias, eterno. Gracias. Dale gracias a Dios. Sé que Dios hizo algo en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Hizo algo en nuestra vida hoy. Algo precioso. Síguele, déjalo que sí, Señor, todo lo que el Señor nos ha hablado, esa verdad tiene que entrar en nosotros. Todas las promesas del Señor. Oh sí, Señor, gracias por tu verdad. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra